Ética ciudadana, ética profesional, ética masónica. Presentamos Entre Columnas, Tertulia Masónica. Compartimos los malletes en Entre Columnas, Tertulia Masónica de Costa Rica. Bernardo Valerio, Kendall Gómez y Juan Diego Castro, su servidor. Tantas veces que oímos la palabra ética, el debido comportamiento, la conciencia, las reglas de la convivencia más decantadas, las normas de comportamiento que tenemos en la vida ciudadana, en la vida profesional, y nosotros los masones, esas normas que rigen nuestra existencia. Una vez que hemos pasado por los ritos iniciáticos, nosotros nos comprometemos ante el Altísimo a seguir unas reglas de comportamiento que son generalmente aceptadas en niveles religiosos, profesionales y ciudadanos. Tal vez las podríamos resumir en la regla de oro: simplemente no le haga a nadie lo que no le gusta que le hagan. Pero en esta tertulia, aquí entre columnas, queremos ver si existen diferencias o especificidades entre la ética masónica, la ética profesional y la ética ciudadana. A nivel de ética puede haber muchas relaciones entre las tres. ¿Por qué? Porque como a nivel profesional una persona no puede aplicar conocimientos que no tiene o por los que no estudió, al mismo tiempo en la masonería las personas aprenden a guardar silencio cuando no tienen conocimiento de ciertos temas, o a aprender a escuchar a los demás para aprender esos temas. Lo relaciono al ámbito profesional, donde ya hemos visto casos a nivel de Costa Rica en los que personas asumen temas profesionales que no les corresponden, lo cual al final de cuentas termina afectando a terceros. El masón debe ser íntegro en su totalidad, y el ciudadano también. Creo firmemente que la ética debe estar representada en la persona en todas sus etapas de la vida, en su vida masónica, en su vida personal, en su vida laboral. Todos los principios éticos deben ser su guía, su luz, donde la persona se desarrolle tanto a nivel masónico como en su vida personal. Si nos vamos a la etimología de la palabra ética, obviamente derivada del griego, significa relativa al carácter de uno, que a su vez viene de la raíz ethos, que significa carácter y naturaleza moral. Y ahí hay toda otra discusión entre ética y moral, que no vamos a meternos en ese tema en este momento. Vamos a hablar solo de ética: carácter, conducta, comportamiento. ¿Y será que nosotros venimos con el chip de la ética desde que nacemos? Es un tema también podría ser una larga discusión, pero desde el punto de vista nuestro, la ética es algo que adquirimos desde nuestros padres, ¿verdad? En la masonería, lo que es la infancia y la relación con los padres es algo de suma importancia para el desarrollo moral y ético de una persona. También se menciona mucho cómo no se puede ser alguien escéptico de forma extrema, porque ese escepticismo extremo lo que conlleva es a no poder tener definidas una ética clara, sino de que, como desde un punto de vista nihilista, no hay moral definida. Corresponde a todo el entorno que los rodea, no solamente padre y madre, sino está el entorno de los abuelos, de los educadores, de los que son católicos, los sacerdotes, y qué decir de los profesores, educadores y maestros. Ellos conforman
bagaje, ese paquete de comportamiento ético que la persona va formando, desarrollando y puliendo a través de los años. Sin embargo, le toca el ejercicio personal propio de pulir esas enseñanzas y discernir cuáles son las enseñanzas que tiene que trabajar, que tiene que corregir y que tiene que pulir como persona y como masón. Hace muchos años un abogado fundó una asociación para el rescate de los valores nacionales, don Hernán Vega Miranda. Y don Hernán hizo una gran campaña con la esposa en las escuelas, en los colegios, para enseñar valores. ¿Cuáles valores? Y en estos momentos nosotros nos damos cuenta cómo hay fuerzas internas y externas donde han quebrado todos los valores. O sea, todo este cuento de los progres, de la Agenda 2030, de los nuevos conceptos, de hablar en pareciera que hay como una explosión de valores que de alguna manera estamos viviendo también un proceso de reversión, como que la sociedad se está dando cuenta que ese cambio drástico de conceptos, de valores, lo que hacen es romper precisamente la escala de la convivencia, del respeto y de una u otra manera de la ética ciudadana que era la que prevalecía antes de todo este alboroto. Es que el ser humano sin valores y sin ética es una veleta, ¿verdad? Entonces hay ciertos grupos de interés que quieren un ser humano más maleable, más vulnerable, más fácil de manipular, y quitarle a la educación, desde la educación primaria y la secundaria, los valores, los principios, la ética, la moralidad, pues es una persona más dúctil, más fácil de llevar hacia donde quieren llevarnos, sobre todo en este tema de la Agenda 2030. Sí, eso es lo que Rousseau y John Locke hablaban del estado de la naturaleza. Cuando los seres humanos no tenían reglas de ética ni de moral, y entonces había un conflicto constante. Eso es lo que las élites, a final de cuentas, están buscando realizar, porque si el ser humano está en conflicto constante, es más fácil mantener un control sobre los mismos, porque no se están enfocando en lo verdadero, que es en esa élite que quiere controlarlos. También Rousseau decía que el ser humano es bueno por naturaleza, pero es la sociedad la que lo corrompe. Esto se puede ver también en cómo estos grupos, los progres y todos los mismos, a veces quieren darle un control a cierta población que todavía no tiene esa capacidad, como son los niños, como lo vimos con un proyecto de ley que pretendía que un niño pudiera decidir si podía cambiarse de sexo, mutilarse los genitales. Ese tipo de situaciones que estamos viviendo obliga, y masones de muchos países del mundo se han pronunciado, y se han pronunciado en muchas maneras, a definir cuál es el parámetro ético de la masonería, que, insisto, se basa en la misma regla de oro: no le haga a nadie lo que no le gusta que le hagan. Pero además nosotros asumimos algo que es muy importante, que es enfrentar a los ambiciosos, enfrentar o combatir a los hipócritas y enseñar al ignorante. De nada nos sirve mantener un nivel ético personal muy limpio, muy equilibrado, si no trasciende nuestro mensaje, si nosotros no tenemos posiciones claras frente a ciertas circunstancias, porque de única manera, como lo vamos a ver en un futuro programa, en un futuro podcast de Entre Columnas, la educación es una de las grandes tareas de la masonería, precisamente basado en los principios éticos y filosóficos, que a la hora de desprenderlos, bueno, filosóficamente nosotros podemos decir también que somos creyentes, que creemos además
en Dios, en la inmortalidad del alma, y que somos hombres de buenas costumbres. ¿Y qué son las buenas costumbres si no son el cumplimiento de las normas éticas? Aquí lo interesante está en cómo a lo largo de nuestra vida masónica nosotros procuramos ser cada día mejores. ¿Cómo? Aplicando esos principios de la ética masónica. En esos principios, como el de combatir la ignorancia, relacionándolo a todo lo que hemos conversado, Víctor Hugo, quien fue masón, Los Miserables, explicaba cómo la ignorancia es el nacimiento del mal, porque al final de cuentas, un niño sin educación, sin una guía, en un contexto de prostitución, de drogas y de delincuencia, se termina desarrollando como un ser malvado. Entonces, él llamaba interesantemente que desde las canteras de la filosofía, de la ciencia y de Dios, había que luchar en contra de la ignorancia. Ese es el gran tema y el gran deber ético de los masones. Sí, lo podemos ver hoy en día. Hay un gran flagelo en la sociedad que son el mal uso de las redes sociales. Eso le ha permitido a la sociedad tener o actuar con poca o con nada de ética a la hora que una persona con una violencia digital agrede a alguien que piensa diferente que él, simple y sencillamente porque piensa diferente que él. O sea, no escucha, no analiza, no da su opinión, sino que golpea a la otra persona solo porque piensa diferente. Nos toca o nos tocará un gran trabajo, que es educar a través de las redes sociales, ¿verdad? Porque hay una población que no tiene otro medio de comunicación más que ese. Sí, que de forma irónica las redes sociales han traído más información, y el internet, ¿verdad? Es cierto, mucha más información, pero con eso proviene un gran problema, que es una mezcolanza, que la información no se puede diferenciar entre lo que es verdadero y falso. Las personas más bien terminan cayendo en mayor ignorancia porque pueden ver información que no es cierta y lo toman como la verdad absoluta. Entonces, por eso esa lucha de educar sobre el uso de redes sociales y de las tecnologías para que las personas no caigan en la ignorancia y más bien enriquezcan su pensamiento. Una de las grandes reglas éticas de la masonería, y que muchos filósofos y pensadores la han descrito y dicho con palabras muy hermosas y muy profundas, es la tolerancia. O sea, en la masonería, mis queridos hermanos, aunque piensen diferente, merecen todo mi respeto. Por supuesto que la masonería es una organización humana, y como organización humana que es, bueno, a veces las reglas también se incumplen y hay mecanismos de depuración y de disciplina para ir orientando a todos sus integrantes. Pero esa tolerancia vinculada también a otro de los principios morales o éticos de la masonería, que se resume en: los masones somos libre pensadores. De hecho, desde el inicio de nuestra caminata masónica, lo primero que nos preguntan es: ¿qué es el fanatismo? Los masones día a día trabajamos en nuestros principios éticos para ser mejores personas, mejores ciudadanos. Y ahí usted puede seguir con una larga lista de mejores profesionales, mejores esposos, mejores padres y mejores hijos. Pero ese proceso de mejoría no es una cuestión abstracta, sino que se basa en principios que durante milenios se han aquilatado, y para hablar en términos masónicos, durante 300 años se han venido afinando. Ese ser mejor en todas las áreas nos lleva a ser un ser humano mejor, nos lleva a actuar de una manera íntegra si somos mejores seres humanos, porque lo que tenemos, ¿verdad? Lo que es arriba es abajo y lo que es adentro es afuera. Entonces, al ser mejores seres humanos, logramos permear
a todo nuestro entorno, a nuestra familia más cercana, a nuestra familia extendida, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos. Y entonces realmente en eso consiste en trabajar como masón, en ser un mejor ser humano. En cualquier lectura masónica, uno de los principios siempre es que todo lo que se está aprendiendo ahí, todos los simbolismos, al final de cuentas su significado es su aplicación a la vida cotidiana y a la relación con los demás, a lo que nos debemos con Dios, con nuestros semejantes y con nosotros mismos. Y hay otros principios más que podríamos seguir comentando, pero esto es para despedirnos de ustedes que tienen la amabilidad de ponernos atención, y son los principios de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. Por eso es que nos diferenciamos los masones de otros seres humanos que no han pasado por nuestros ritos. Entre columnas, tertulia masónica.